Buenas noches, bienvenidos a Palabra. Hace poco tiempo, pocos días, algunas semanas nada más, tuve la posibilidad de conocer a una persona, como uno conoce tanta gente todo el tiempo a medida que va transcurriendo la vida. Y se llama Susana de Castro. Susana de Castro tiene una historia muy particular. Tiene una historia que yo diría, yo la calificaría como una historia de amor, gracias a la cual, o a partir de la cual, se fue generando todo un movimiento solidario y de ayuda y de acompañamiento a chicos en el hospital de niños. De esas historias que realmente vale la pena conocer, vale la pena escuchar, porque te puede provocar distintas sensaciones, pero de lo que estoy seguro es que son de esas historias que motivan, que hacen un clic en la vida de uno, al menos por un tiempo, y comienza a tomar las cosas de otra manera. Por eso tenemos aquí a Susana. ¿Cómo te va, Susana? Bien. ¿Cómo andas? Bien. Me mirabas así como diciendo, che, ¿será para tanto? Sí, no, me cuesta mucho recibir elogios a mí, no sé pero por qué. yo cuando conocí tu historia, y por eso me parece muy valioso que la gente la pueda escuchar, me provocó eso, un clic, una motivación, energía nueva. Susana, ¿cómo te presentarías? ¿Quién sos? Bueno, soy Susana de Castro, estoy casada con un ser maravilloso que se llama Javier. Tuvimos 6 hijos, 5 que están vivos. Soy ludoeducadora, soy docente. Ludoeducadora. Después charlamos, si querés, de lo que es ser ludoeducadora. Soy docente y soy todo lo que una persona es en la vida, qué sé yo. Uno es vecino, amigo, todas esas cosas que se dan en lo cotidiano. Mamá, compañera. Trato de no ser muy cómplice. Tengo la mayor parte de mis hijos son varones, así que siempre están ahí con la complicidad de la madre. Uno trata de estar siempre ahí al pendiente del tema límites y el tema acompañamiento. Me cuesta un poco, pero vamos, siempre trato de dejar en claro que en la vida uno siempre está. Y siempre, en mi caso, siempre está el oído y siempre está el hombro, o siempre está la mamá que acompaña en estas cosas que tienen los adolescentes, que son maravillosas y que hay que entenderlos, ¿viste? Esas cuestiones de novias, de idas, de venidas, de fútbol. Lío, ¿no? Tantos hijos adolescentes. Es todo un lío. ¿Vivís en Santo Tomé? En Sauce Viejo. En Sauce Viejo, perdón. Vivimos en Sauce Viejo. Yo decía cuando arrancamos el programa que hace poco tiempo tuve la posibilidad de conocer tu historia, de escucharte contarla. Y que de ese momento creo que ahí mismo te dije, algún día vas a venir al programa, porque sí, me encantaría que más gente pueda conocerte y conocerla. Te pido que nos cuentes esta parte de tu vida, porque no es toda tu vida, es un momento de tu vida. Es una parte de la vida y es un momento que, digamos, uno nunca se espera que llegue o que aparezca en la vida, en el recorrido que uno hace, pero aparece. Y siempre, digamos, esto es una frase ya, digamos, bastante gastada, pero, digamos, siempre busqué en esa historia la importancia del para qué me había pasado, más que del por qué me había pasado. En el año 2001, a fines del 2001, me entero de que estoy embarazada, un embarazo no previsto, y que al momento mi cuerpo registra que no era un embarazo normal, porque ya tenía otras experiencias. Entonces me di cuenta que no era un embarazo normal, con lo cual empecé todo un recorrido para poder encontrar un diagnóstico. ¿Sentías que algo raro había? Sentía que algo pasaba, era un feto que no se movía, que me sentía rara, era una cuestión como que no sé si se puede explicar, quizás algunas mujeres que pasaron por un proceso parecido lo puedan entender. Hasta que, digamos, después de muchísimo recorrer, doy con un médico valiente que se anima a decirme lo que realmente estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando que era un bebé que venía con una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta, que es muy rara, muy poco conocida, y del cual no se sabía mucho. Una enfermedad de este tipo, digamos, es una enfermedad que, por ejemplo, en la historia del hospital de niños era el 3er caso. En el primer momento, digamos, las expectativas de vida eran ninguna. Así que se programó una cesárea para el año 2000, para marzo del año 2002, y bueno, nació Noé, un bebé precioso, hermoso, que nació vivo, contra todo aquello que habían pronosticado, nació vivo. Y que yo siempre digo que mi primer reacción, como estaba con una cesárea y como no me podía levantar de la cama, fue
decir, bueno, cuando me pueda levantar seguramente ya no va a vivir, con lo cual ya no me voy a encariñar tanto con ese ser y no voy a sufrir demasiado. La cuestión es que me levanté, lo fui a ver a la incubadora y fue inevitable. El primer contacto visual con tu hijo, unos ojos azules transparentes que te miraban, que te decían un montón de cosas que no entendés y un montón de cosas que seguramente forman parte de esa conexión que solo tiene una madre con un hijo. Y a partir de ahí empieza un proceso muy duro, de un gran encariñamiento, un fuerte encariñamiento con él, y a la vez un proceso paralelo de entender que por la complejidad de la enfermedad iba a tener un desenlace. Yo no sabía si era un desenlace a corto tiempo o a largo tiempo, pero sabía que el desenlace iba a existir. Así que de lo que me ocupé es de que no se practicaran sobre él prácticas médicas que no sirvieran para nada. Que no sufriera. Que no sufriera, digamos, y como digo siempre, que causa un poco de impacto y hay gente a la que no le cae bien, que yo empecé a exigir para mi hijo, ya que no había una posibilidad de vida, yo exigí una dignidad de muerte. Entonces empecé a pensar que realmente si su vida iba a ser corta y iba a transcurrir dentro de las paredes acrílicas de una incubadora, yo como mamá algo más debía hacer. ¿Qué hiciste? Llevé cosas, aromas, llevé colores, llevé texturas, me peleaba con las enfermeras porque el nivel de asepsia dentro de una sala de neonatología es muy importante, y este era un bebé que tenía vida del cuello para arriba. Pero le colocaba sobre el acrílico, no lo podía tocar. Los acrílicos, sometía la mano y lo estimulaba por dentro, podía tocar su piel. Es un bebé que nunca pude alzar, por ejemplo, porque la osteogénesis imperfecta genera que los huesos sean como esponjitas que se quiebran, y el desenlace de la enfermedad tiene que ver con eso, con que los órganos crecen y los huesos no. Entonces es una enfermedad de muchísimo dolor, y ese dolor, esa angustia, esa cosa que tenía mi hijo en la mirada, a mí me obligaba permanentemente a pensar algo para hacer que se sienta mejor. Entonces empecé así, desde el instinto puro y desde cuestiones cotidianas, a llevar que sea globos de colores y pegarlos en la incubadora y ver si lo seguía con la mirada, y llevar perfumes y ponerle perfumes y pasar por su cuerpo telas con texturas, cosas que a mí me parecía que nos ayudaban a construir la relación que teníamos desde otro lugar. Aunque fuera muy cortita. Aunque fuera muy corta. Los médicos te decían no. Los médicos nunca te dicen no. Yo creo que dentro de lo que es el área de la salud, en aquella época, en el año 2002, empezó a llegar al hospital un montón de gente que ya no era la gente a la que vos le podías informar del diagnóstico de su hijo con palabras científicas que no entendiera y se iban a conformar. Creo que empezó a llegar toda una generación de padres que buscaban explicaciones y buscaban entender y llegaban con información. ¿Y cómo siguió esta historia? Y esta historia siguió con exigirlo, como te dije antes, exigir para mi hijo dignidad de muerte. Y ese fue un proceso muy duro dentro del hospital para mí, porque era una mamá muy mal vista, era una mamá que ¿qué le pasa? deseaba que su hijo, digamos, no siguiera viviendo. En realidad era eso lo que esta mamá quería. Bueno, llegó un momento en que hubo un grupo de gente que lo logró entenderlo. Entonces Noé llegó a estar en la sala de cuidados especiales del hospital. Salió de la neonatología y estuvo en una sala de cuidados especiales, que es un lugar dentro del hospital de niños, en donde el familiar, en este caso yo, que era su mamá, estábamos en contacto directo. Podías estar ahí. Podía estar ahí, con un montón de conexiones y aparatos, pero podía estar con él. Y bueno, estuvimos 15 días juntos, los últimos 15 días de su vida, en los que siempre me acuerdo de su respiración agitada, porque me ponía muy cerquita de él, porque lo podía tocar todo el tiempo, podía tomarlo de la mano para dormir. Es un montón de cosas que hicieron que ese vínculo creciera y creciera de una manera así como vital. Y bueno, siempre cuento la misma historia, que digo que parece extraña, pero 15 días antes que Noé muriera, a mi mamá le dio una ACV y murió.
así como de esas cosas que pasan entre, que en realidad en ese momento fue como una anécdota para mí, porque no lo pude registrar. Y 3 días antes pasó que estábamos junto a una ventana y venía una paloma que picoteaba la ventana a las 6:30 de la mañana. Yo decía, ¿qué le pasa a este bicho? Y un amigo me preguntó qué era para mí esa paloma, qué significaba. Y yo le dije que a mí me transmitía paz y que yo iba a seguir esperando que esa paloma viniera. El segundo día la paloma vino. Volvió a venir. Volvió a venir. Y cuando el tercer día la vi parada en la ventana, me acuerdo que había una señora ahí que voluntariamente cuidaba niños, como una mamá sustituta, y me acuerdo que le dije, me voy a ir a mi casa a bañar, y a las 5 en punto voy a venir. ¿Vamos a hacer un corte? Dale. Y me contás la segunda parte de la historia. Genial. Tercer día de la paloma y decidiste ir a tu casa. Sí. Enseguida volvemos y seguimos compartiendo la historia de Susana. Susana, insisto, quédate porque es una de esas historias que son dolorosas, que son duras, pero te aseguro que te van a motivar y te van a poner las pilas.